Qué gusto de verlos de nuevo. Vamos a continuar con la última parte de la serie de las pequeñas cosas hacen la diferencia. Ya hemos pasado por 3 y esta sería el cierre, la última parte de ese proceso para llegar a ser lo que somos. Esta parte, el nombre de esta parte son los hábitos, no los hábitos con los que se visten los monjes, los hábitos que nosotros llegamos a hacer para nuestras vidas. Esta gráfica que vamos a ver aquí y esta palabra que hemos estado repitiendo en cada una de las sesiones y varias veces son las cosas pequeñas que nadie ve. Esos pequeños detalles que nadie ve resultan siendo las grandes cosas que todos quieren, que todos desean. Esas pequeñas cosas, ese éxito que vemos en ciertas personas, esos matrimonios con mucho amor, que tienen muchos años, esos hijos bien formados, fieles, apasionados por el Señor, que vemos y nos preguntamos qué cosa deben haber hecho estas personas para lograr ese éxito, qué empresas tan grandes, cómo se invirtieron, qué tanto fue lo que les hicieron para lograr ese éxito. La verdad es que son un cúmulo, una cantidad de pequeñas cosas, de pequeños detalles continuos, diarios, varias veces al día, que van a formar lo que llegan a ser. Vimos esta imagen en donde decíamos, empezamos con enfocarse antes en una cosa. No podemos estar dispersos, no podemos buscar hacer diferentes actividades como para lograr un punto específico. Después dijimos, los pensamientos es el fundamento de lo que va a llegar a ser. Llegarás a ser. A través de los pensamientos brotan las palabras que salen de nosotros, que dijimos también que tienen un gran impacto, mucho impacto en nuestra vida, porque estamos confesando. Recordamos aquella palabra que dijo Jesús, que mencionó diciendo, el que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Las palabras tienen impacto. Las palabras, dijimos, o dan vida o quitan vida. Esas palabras generan acciones que vamos a realizar porque, como es el pensamiento, vamos a actuar. Hoy vamos a tratar el tema de los hábitos. Hábitos son aquellas acciones repetitivas que se llegan a formar en una costumbre. Vamos a tratar dentro de hábitos también disciplinas. Para lograr un hábito está involucrada una disciplina. Comentando con una persona acerca de la disciplina, y antes de decir cuál era su punto, yo pregunto, ¿quién se considera una persona disciplinada aquí? Tres, 4, 5 personas son disciplinadas. Entiendo que los demás somos indisciplinados. No es tanto eso. Creo que todos somos disciplinados. Lo que pasa es que hay disciplinas que no son buenas. Hay disciplinas malas que nos llevan a hábitos malos. Esta persona me decía, no, pues yo soy un indisciplinado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haces? Pues apago el despertador cuando suena y no me levanto, nunca me pierdo una comida, estoy en sobrepeso, me dedico a jugar videojuegos, todas esas cosas. Eso me hace un hombre indisciplinado. La verdad es que no es indisciplinado, solamente que la disciplina que él lleva lo ha conducido a hábitos que le perjudican. Eso es el punto ahora. Vamos a tratar el tema de hábitos a través de disciplinas. ¿Qué es la disciplina? Sería la siguiente pregunta.
La disciplina es una elección, es escoger entre lo que debemos hacer y lo que por naturaleza deseamos hacer. Son dos cosas diferentes. Siempre estamos sujetos a esto. Siempre estamos entre lo que yo debo hacer, si yo me debo levantar temprano, si yo debo tratar a mi esposa con amor, no siendo áspero con ella, si la esposa debe sujetarse al hombre o no hacerlo. Nuestra naturaleza nos mueve a hacer lo contrario de lo que debemos hacer. Hay ejemplos en el matrimonio, tal como lo citaba en un momento, las finanzas. Las finanzas también puede ser que seas tan disciplinado que no te vas a pasar en un gasto si sabes que no está dentro de tu presupuesto. Vas a conservar que los ingresos después de cumplir con diezmo, con ahorro, como ya lo vimos en una ocasión, después vas a poder disfrutar de lo que entre todavía en ese presupuesto. Hay lo contrario, lo inverso, el ejercicio físico. Tal vez te propones hacer ejercicio físico y lo haces el lunes y también el martes, el miércoles estás un poco adolorido, hoy voy a descansar, el jueves está lloviendo, no voy a salir, y así ya se perdió. Entonces, en la alimentación es algo muy, muy común. Hoy en día, hoy por hoy, somos el país con el índice de obesidad infantil mayor que existe en el mundo, en este mundo. ¿Qué es lo que provoca eso? La alimentación que les estamos dando a nuestros niños, la poca actividad física que tienen por los aparatos y los juegos y comida chatarra, comida que solamente produce grasa y no músculo. Igual pasa con muchos adultos. Nosotros hemos contagiado a nuestros niños. Esa es una disciplina que nos ha llevado a hábitos malignos, hábitos que perjudican. Ahora, no solamente nosotros estamos exponiendo esto sin un fundamento bíblico. ¿Por qué soy tan inconsistente? ¿Por qué es que me comporto así? El apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 15 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Esa dualidad, lo que debo contra lo que deseo por naturaleza. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Sigue batallando con eso. A Pablo le surgió un conflicto interior como el que muchas veces nos surge a nosotros. Nosotros sabemos cuál es el comportamiento correcto. Aún antes de conocer la palabra, tenemos la conciencia que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, nuestra tendencia de pecado nos lleva a hacer lo que nos causa placer, lo que nos causa comodidad, lo que nos causa evitar trabajar o la línea más corta para llegar a algo sin tener que esforzarse. En el 20 dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ese pecado, esa naturaleza de pecado es la que me forza a hacer lo que no quiero. En el 24 dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Me gusta lo que dice esta versión. Este cuerpo me hace pecar y me separa de Dios. Y termina diciendo, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Atención aquí. La respuesta no está en un cómo o en un qué. La respuesta está en una persona. En esa persona es que podemos hacer lo que debemos. Mientras no entendamos eso, mientras no lleguemos a la claridad de que sin Cristo nunca vamos a salir de esa lucha y muchas veces vamos a estar perdiendo. Continuamente vamos a estar perdiendo. Y sigue el versículo diciendo, así que ya
Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Esa es la lucha que se vive en las personas que no tienen a Jesús, y las personas que tenemos a Jesús todavía estamos batallando con el pecado. Pero sabemos que con la ayuda de Jesús sí podemos cambiar, con el poder del Espíritu, con ese Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús. Ese Espíritu que le dio vida nuevamente es el Espíritu que nos puede transformar a nosotros, es el Espíritu que va a hacer lograr el cambio que queremos y hacer lo que debemos. Esto no es solamente ahí. Hay un pasaje que nos habla mucho, nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cómo moverme de donde estoy y llegar a ser entrenado en las disciplinas correctas? ¿Cómo moverme? ¿Cómo cambiar? También el apóstol Pablo en Corintios, y este pasaje está relacionado con unos juegos, no eran olímpicos, les decían ísmicos, pero eran semejantes a los olímpicos, que empezaron como 700 años antes de Cristo, pero Pablo se refiere a la época en la que él vivía. Ellos, haciendo un paralelo con lo que veían en los juegos, con las preparaciones, con los atletas, Pablo les habla a los creyentes de Corinto y les dice, en el capítulo 9, versículo 24 de la primera carta de Corinto, dice a Corintio: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Solo uno. Así que corran para ganar. Y esta frase, corran para ganar, es la que usaban para los atletas. Estos atletas se preparaban. El lugar en donde eran estas competencias se habilitó, era un templo para el dios Poseidón, y se habilitó para las carreras. Para ellos las carreras eran una mezcla de un aspecto religioso con también un aspecto de mucho prestigio internacional en ese tiempo, en Grecia, ¿verdad? Mucho prestigio y mucho orgullo nacional. Entonces siempre les decían a los atletas: ya saben que solo uno se va a llevar el premio, así es que corran para ganar. Y el entrenamiento que llevaban era un entrenamiento exhaustivo. Era un entrenamiento que les llevaba 10 meses continuos, 10 meses en donde tenían cierta alimentación, en donde no podían comer comida que no les nutriera, tenían prohibido comer comida chatarra, les daban el alimento, no podían tomar alcohol, no podían tomar bebidas que bajaran su rendimiento físico. Por otro lado, no nada más eso, dice en la parte primera del versículo 25, dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Esa era la disciplina. El entrenamiento era para competencias en carrera, en boxeo, en lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina. Esas eran las especialidades de esas carreras. Y era el entrenamiento exhaustivo. Ya comenté el clima. Durante esos meses se veían sujetos a temperaturas altas y bajas. Y eso pues ya sabemos, en todas partes sucede eso, excepto que para lograr ganar o para lograr la victoria, ellos evitaban, se desvestían, iban sin ropa, completamente desnudos, para evitar el roce, para evitar la fricción que provocaba el aire y que les exigía un esfuerzo adicional. Por eso, en ocasiones eran preparados para rendir y triunfar en cualquier condición climática, sea frío o sea calor. Para esto, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, el escritor de Hebreos dice: quitémonos todo peso, así como los atletas. Y es el mensaje que está dando Pablo aquí: compitan para ganar. Luchen para ganar, vivan para ganar como cristianos. Todos los atletas entrenan con disciplina. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado
que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. Esas dos cosas eran fundamentales. Quitarse lo que traían y perseverar durante todo el tiempo. Una cosa tenían en su mente, una sola cosa, la victoria. Ellos tenían un pensamiento: voy a triunfar, voy a ganar. Ellos hacían las acciones necesarias para prepararse, hablaban las palabras: para esto estoy entrenado, porque voy a ganar, yo voy a tener la victoria. Cada uno de los atletas hacía la misma preparación. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Se fijan cómo es referido a las competencias que eran tan importantes? Los griegos entendían este mensaje, los corintios entendían este mensaje, porque ellos estaban en el ambiente de una competencia. Entonces, Pablo usaba un lenguaje que pudieran entender para hablarles de cosas espirituales. Sigamos. En el 25b, en la segunda parte del 25, dice: lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Nosotros estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando la eternidad. No hacemos las cosas para conseguir bienes o victorias en este mundo. Todos nuestros esfuerzos, todo lo que nos invertimos, lo hacemos pensando en la eternidad. Haceos tesoros en el cielo, porque en la tierra tus tesoros van a ser destruidos, dice Jesús. La polilla y el orín corrompen. Así es que nuestros tesoros, nuestra mente, si han resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Esa es nuestra misión, esa es nuestra aventura en esta tierra mientras estamos aquí. 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. Dios tiene un propósito, tú debes tener un propósito, yo debo tener un propósito. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué continúo cuando las condiciones son adversas? Cuando no puedo darme ciertos gustos que me van, a fin de cuentas, a provocar una debilidad espiritual o en mi cuerpo también. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Esto se refería a un adversario imaginario, no solo dar golpes al aire, haciendo referencia a la competencia de boxeo. No estoy luchando contra alguien invisible, quiero decir, alguien que no existe, sino es alguien invisible, alguien que viene a hurtar, matar y destruir, pero ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, y tenemos la victoria en Cristo Jesús. 27. Disciplino mi cuerpo como lo hacen los atletas, como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Aquí llegamos al punto. Esto es lo que debe hacer. En Romanos, Pablo está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? La respuesta, vimos, está en Jesucristo. Y el entrenamiento, la disciplina que debo seguir, aquello que me va a llevar a lograr lo que debo y no lo que me agrada en la carne, es esto que vimos. Entrénate para ganar, entrénate por un premio eterno, lucha contra tus apetitos, contra tus deseos, y en Cristo podemos hacerlo. Nuestros apetitos pueden ser controlados, dominados. Es una autodisciplina para los atletas, para nosotros que hemos aceptado que en muchas áreas somos indisciplinados, o disciplina que no lleva a un buen hábito. Nosotros tenemos un entrenador personal, nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que es el que está llevándonos a esas victorias continuas. ¿En qué? En la comida. ¿Cuántos tenemos lucha con la comida o hemos tenido lucha con la comida? Hay personas, en el caso, por ejemplo, mío, tal vez algunos que me conocieron sabrán que hace como unos 7, 8 años yo pesaba como 15 kilos más.
y no es que me haya pasado algo, es porque me di cuenta de que no estaba haciendo bien con el templo del Espíritu, que es mi cuerpo. Entonces empecé a dejar ciertas cosas, dejé el pan, dejé el exceso de carbohidratos. No digo que no coma pan nunca, claro que sí como, pero ya no con la descontrolada obsesión que tenía antes por el pan y por los dulces y por las paletas y por los chocolates y todo eso. Hay que controlarlo. No soy en esa área, ya no estoy tan mal como antes, pero hay que seguir luchando. En las finanzas es algo que a todos, tal vez tarde o temprano, luchamos para evitar esos impulsos de comprar, es que ya vale la pena, ya me esforcé mucho, esto lo merecemos, y haces un viaje y haces un gasto que después, para pagarlo, te lleva mucho tiempo. En el matrimonio, ¿cuánto tiempo le dedicamos realmente a alimentar nuestro matrimonio? A la esposa o al esposo, a tener una noche o un día solos, sin los niños, sin los hijos. Un día en donde podamos compartir, hablar, sin necesidad de solamente estar en flujo de información, como muchas veces se hace. Hay que alimentar el matrimonio. Si lo dejamos, si lo olvidamos, tarde o temprano se va a ir secando y va a haber más roces, y algunos roces van a llevarnos a lugares diferentes. Cada uno andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo, tarde o temprano va a haber una separación. Sin embargo, nosotros sabemos lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que el hombre ame a su mujer, y el Señor quiere que la amemos como Cristo amó a la iglesia, con ese mismo amor, y que la mujer se sujete al hombre así como la iglesia se sujeta a Cristo. Hay mucho que decir con este tema, pero solamente hasta ahí. Con los hijos, ¿cuánto tiempo pasamos con los hijos? En el curso de hombres veíamos que las heridas de los hombres, de nosotros los hombres, estamos hablando del curso de hombres, las mujeres también lo tienen, pero lo que vimos aquí es, el hombre tiene la herida del padre ausente, el padre que estando en la casa no trata con su hijo, que tiene poca comunicación con su hijo, que no está en los momentos importantes para el hijo, que no comparte las aficiones ni del padre ni del hijo. Están viviendo solamente en el mismo lugar. Nosotros hemos entendido que es importante tener ese tiempo con los hijos, salir con el hijo o con la hija en ocasiones y hablar con ellos, tratar las cosas más importantes de ellos o escucharlos y apoyarlos en sus intentos por vivir, por hacer sus propias inclinaciones mientras están dentro de los términos del Señor. Que nos levantamos cada día, para darle la gloria a Dios y para vivir una vida que le agrade, y que nosotros estemos conquistando cada día contra nuestros apetitos y con un propósito. Definitivamente necesitamos disciplina para todo esto. Ahora, hay un autor que habla acerca de los hábitos y les llama hábitos clave. Hábitos clave. En esto, o hábitos piedra angular. Piedra angular era un término en donde se colocaba la piedra y en base a esa piedra se construía todo el edificio. Esa dirigía cómo. ¿Cuáles son los hábitos importantes aquí? Ya sabemos que para que algo se haga un hábito es necesario la disciplina para conseguirlo. Un hábito. Hay personas que su hábito clave o su hábito piedra angular es levantarse y lo primero que hacen es hacer ejercicio. Es eso. Y de ahí se generan una serie de hábitos, se construyen o nacen otra serie de hábitos. En el caso mío, por ejemplo, yo me levanto y lo primero que hago es orar. Cuando no oro,
Cuando el que está acostumbrado como hábito clave a hacer ejercicio y no lo hace, el resto del día lo va a tener complicado. En mi caso, en mi hábito, yo sí lo veo. Si en un día, por necesidad de salir temprano, por una desvelada, por lo que sea, no oro el tiempo que tengo, no va a funcionar el resto del día igual. Empiezo a tener situaciones, me salgo de control en ocasiones, me gana la naturaleza antigua y eso me debilita. Ese hábito clave es muy importante para mí. De ahí hay una secuencia de hábitos que se han ido formando con el tiempo. Igual con el que hace ejercicio o con el que desayuna y un día no desayunó, el resto del día anda débil. Tenemos muchos hábitos que debemos estar vigilando, debemos estar disciplinando nuestros apetitos. Y escuchaba yo a una persona, el caso de una persona que decía el médico que había perdido ya su capacidad de mental, o sea, con una enfermedad que se llama Alzheimer, pero la persona que había aprendido un hábito, él podía, tal vez no reconocía a su familia, no la reconocía, pero cada día él salía, abría la puerta, salía, recogía el periódico, iba a dar una vuelta a la cuadra, regresaba, recogía el periódico y se metía y lo dejaba ahí. Todos los días. Las personas, la primera vez que lo vieron salir, se nos va a perder, se va a extraviar, pero quedó tan grabado ese hábito que él lo recorría y tal vez no podía con lo demás, pero eso quedó grabado. Nuestros hábitos, cuando los dedicamos al Señor, a nuestra salud, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Hay hábitos para el espíritu, hay hábitos para la mente, para el área moral nuestra, hábitos para el espíritu, la oración, hábitos para el espíritu. Cuando estás contento, canta, alaba a Dios. Cuando estás triste, ora. Dad gracias en todo, dice. Forma un hábito, dad gracias en todo, por todo, sea bueno, sea malo. Señor, tú tienes un propósito. Yo sé que tú no te has olvidado de mí y estás trabajando en mí. Yo sé que esto es necesario, no entiendo por qué, pero yo sé que tú tienes un propósito. Hay hábitos en la mente, desarrollo de la mente. También es importante, nuestro cuerpo es un templo, el alma, que es donde está la mente, es necesario desarrollarla en razonamiento. Hay que darle tiempo a esto. Menos tiempo en lo que consume nuestra mente, como los aparatos electrónicos, claro, cuando no es para un trabajo, sino para diversión, están consumiendo parte de nuestra mente, están dejando que nuestras neuronas se hagan incapaces. Cuando alguien hace algo por otro, esa persona por la que se hizo algo va a perder la habilidad de hacerlo por sí mismo. Recuerdo muy bien el caso de mis padres. El primero que tuvo un problema y que tuvo que estar en cama fue mi padre. Y entonces mi mamá, cada vez que yo iba, yo veía que mi mamá venía a abrir y venía muy ligera, casi se puede decir a paso veloz. Yo la veía venir y le decía, no corra, mamá, yo me espero. No, es que para rápido, y regresaba con mi papá. Rápido lo hacía. Después, cuando mi papá parte a la presencia del Señor, cuando muere, después mi mamá, poco a poco, se fue debilitando. Se sentó y después una vez se cayó y mi hermana, que estaba en la casa de mi hermana, la amarró para que ya no se levantara. Ya no se levantó a la cama y después falleció. Cuando se hace algo por alguien, es como cuando hace algo uno por un niño. Nunca va a caminar si nunca lo dejas que tenga la posibilidad de caerse de repente. Un hijo nunca va a aprender si no prueba, si no se le dan las indicaciones y se está vigilando. Cuando sean pequeños, cuando sean medianos, cuando sean jóvenes o sean adultos, un padre siempre está viendo por los hijos. Nunca nos dejamos. Los míos tienen 36 y 30.
36 y 31 por ahí. Todavía estamos al pendiente de ellos, todavía estamos viendo qué pasa, todavía estamos escuchando cuáles son las situaciones en las que viven, porque un padre siempre será padre. Gracias a Dios que Él nos dijo que Él era nuestro Padre, porque con mayor razón está viendo por nuestro desarrollo los propósitos que tiene y se van cumpliendo. A los ojos nuestros no estamos avanzando, a los ojos de Dios da gritos de gozo cuando ve que un pasito más, ya de un pasito, se cayó, te levanta, te sacude, te da un beso y te sigue. Digo, es un decir, estoy hablando en lo natural y en lo que el Señor hace por nosotros. Entonces tenemos en la mente capacidad de razonamiento, en la mente memorizar. Es muy importante desarrollar la memorización. Estoy hablando de las escrituras, estoy hablando de números telefónicos, estoy hablando de personas, de nombres de personas, de rostros de la gente. Sí lo podemos hacer. ¿No lo tenemos desarrollado? También es así. En nuestra capacidad moral, nosotros sabemos cuáles son los mandamientos de Jesucristo. Estoy hablando de los 10 más todo lo que dijo Jesús. Nosotros conocemos eso. Nuestra caminar en lo moral es obedecer a Dios. Lo obedecemos porque espiritualmente sabemos que Jesús dijo, el que me ama es el que guarda mi palabra. Nosotros obedecemos al Señor y nuestra moral no es la moral de la época, la moral del mundo, la moral que se sigue en Estados Unidos o en África o en Rusia. Nuestra moral es la moral bíblica, la moral del Señor. Desarrollar esa parte, son hábitos que se tienen que ir en base a disciplina, continuas acciones que nos lleven a hacerlo. Luchamos todos contra muchos pecados. Es nuestra antigua naturaleza. Pero una vez que te das cuenta, porque el Espíritu te redarguye y te dice, eso no está bien, eso que estás haciendo no está bien. Un hábito muy importante es la lectura de la palabra. Ese hábito va a ser un hábito clave, un hábito piedra angular, porque de ahí se van a desempeñar varios hábitos. Si lees la Escritura, vas a orar conforme a la voluntad de Dios, porque está por escrito. Si lees y vas a escuchar cuando es el Espíritu Santo el que te habla, o otro espíritu, o tu misma carne. Vas a identificar la voz, porque Dios no puede estarme diciendo esto. Dios no puede estarme diciendo que me vengue porque no me voy a dejar de esa persona. Dios me está diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Puede ser que me hable mi carne o un espíritu inmundo, pero no es de Dios. Yo ya entiendo, ya conozco su voz como conozco la voz de mi esposa cuando me habla por teléfono. Conozco la voz del Señor porque ya sé cuál es su corazón, ya sé qué es lo que dice su palabra. Eso es un hábito clave que me da otro hábito, que es la oración conforme a su voluntad. El que pida conforme a la voluntad de Dios va a recibir. Busco el reino de Dios porque conozco su voluntad. Busco el reino de Dios primero y las demás cosas, los afanes, bajan. Tengo una disciplina para desechar afanes porque yo tengo en la mira el buscar la voluntad de Dios, el buscar el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey y yo sigo la voluntad de ese rey. Entonces también voy a actuar conforme a la Escritura. Entonces, en el aspecto moral también, en el emocional, en el aspecto emocional también necesitamos disciplina. Hay personas, y tal vez yo en un tiempo y todavía en algunas áreas estoy luchando, todos somos seres humanos, todos tenemos luchas todo el tiempo. En algunas ocasiones, o hay algunas personas que sus emociones son como una montaña rusa. De repente están contentas, gozosas y de repente están tristes, enojadas. Dejan que sus emociones controlen su vida y sus decisiones conforme a cómo se sientan en ese momento. Nosotros no podemos ser esclavos de nuestras emociones. Nosotros debemos tener disciplina sobre nuestras emociones. Empecemos por qué estás pensando que te está llevando a generar una emoción de rencor. Estás viendo, me hizo esto y no se lo voy a permitir.
siempre me sale con lo mismo. Y empieza a generarse palabras y emociones que me van a hacer tomar acciones que se van a convertir en un hábito y me van a llevar a ser una persona que yo no quiero ser, que no debo ser. Entonces, las emociones tienen que tener un control. Airaos, dice la Escritura, enójense, pero no pequen, que no se acabe el día sin que hayan establecido las paces nuevamente. Pero es que Él no me habla, ve y tiende el puente, tú haz. Una vez me pasó en la iglesia, cuando yo estaba empezando, hace una buena cantidad de años, una vez hubo un problema con otra persona y la otra persona me había afectado. Y entonces yo fui con uno de los líderes y le dije, oye, pues de la iglesia también, pues hizo esto, entonces yo creo que, pues, que me pida perdón, ¿no? Él fue el que me ofendió. Dijo, no, ve tú y pídele perdón tú. No, es que no me entendiste. Él fue el que me ofendió. Dijo, tú ve y pide perdón, humíllate, porque el que se humilla será ensalzado. Me movió toda la teología que yo tenía y la moral que yo tenía. Yo iba con las armas ya listas para la guerra. Y me dijo, humíllate, porque el que se humilla será ensalzado. Aunque no tengas la culpa, tú ve y dile, perdóname. Tal vez provoqué que tú reaccionaras como lo hiciste contra mí. Seguramente yo hice algo, algún gesto, alguna palabra, me olvidé de algo y provoqué que tú te enojaras conmigo. Acaba la otra persona, si también es humilde, diciendo, no, perdóname tú, no debía actuar así. Y se establece el puente. Así es como debe ser. Tiene uno que disciplinar como para ganar, como dijo el apóstol Pablo. No por los bienes terrenales, sino estamos buscando la gloria de Dios, la voluntad de Dios, tesoros en el cielo. Muchas veces, hace poco estaba platicando con una persona, y dice, es que le invertí tanto tiempo, dedicación, esfuerzo, atención a esta persona, y se fue enojada. Dice, ¿cómo es eso? Le dije, bueno, a ver, dime una cosa, yo ya pasé por eso, ya caminé por esa vereda. Le dije, ¿para quién trabajas? ¿Cómo? Pues para el Señor, ¿seguro? ¿De quién entonces esperas la recompensa? No, pues del Señor. Pues parece que no, porque tú esperabas que te recompensara con algo el esfuerzo que tú hiciste. Cuando te recompensa a alguien el esfuerzo que tú hiciste, esa parte está quitándote la parte que podría llenar Dios si esa persona no te lo da. Si esa persona no te compensa, no te preocupes, va a llenar más Dios. Tu depósito va a estar más lleno porque Dios no va a dejar eso. Dios dice que no, nada de lo que hagamos, absolutamente nada de lo que hagamos, por alguien, por el Señor, por la obra, por la iglesia, por nuestra disciplina y buscar la santidad, nada de lo que hagamos, nada va a ser olvidado, todo tiene recompensa. Entonces, en el cuerpo, por supuesto, en el cuerpo el ejercicio físico. El ejercicio requiere una disciplina, requiere dominar el estar tiempo en frente de un aparato, el estar buscando las comodidades. Cada vez se ofrecen más comodidades. El alimento, cada vez se ofrece más comida que no es nutritiva. Y eso perjudica el templo del espíritu. El rencor, el resentimiento, la amargura perjudican al espíritu y al cuerpo, además del alma. Esas cosas van a brotar en algún momento en el espíritu porque limitan tu comunión con Dios. Si hay rencor y hay resentimiento, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Y eso va a repercutir en el cuerpo. Va a haber alguna enfermedad, algo va a salir porque rompe en alguno de los otros. Somos espíritu, alma y cuerpo. Si uno peca o uno falla, los otros también se perjudican. El cuerpo, si algo sucede en el cuerpo, si no somos fieles en cuidar nuestro cuerpo,
si no estamos atentos a lo que debe ser, como veíamos al principio, la decisión, a lo que debe ser, y nos vamos por el placer, la comodidad y satisfacciones de los apetitos, me refiero carnales, entonces obviamente va a perjudicar el espíritu, nuestra relación con Dios y nuestra alma. También se va a debilitar. 2 preguntas. De las 7 que vamos a poner para el grupo, solamente voy a tratar 2 para terminar. 2. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿A qué estás llamado a hacer? Que tú sabes que debes hacer, pero no estás haciendo. Define cuando escribas qué es lo que debes hacer. Debo cuidar mi cuerpo de tal y tal y tal manera. Debo, no sé, en lo espiritual, leer la Escritura, orar conforme a la palabra, actuar conforme a la palabra. No, Dios no quiere solamente oidores, quiere hacedores de la palabra. La otra, una disciplina. Una disciplina. ¿Qué necesitas hacer hoy para lograr lo que debes hacer que definiste en el punto 1? ¿Qué es lo que debes hacer? También se va a definir. Ejercicio, un plan de lectura de la Biblia, unirse a un grupo de estudio bíblico, que aquí hay muchos grupos. ¿Quién no está en un grupo de estudio? Los que no levantaron la mano, ¿les digo? ¿O? Hay grupos. Hay muchos grupos. Vamos a poner, no hoy, pero la siguiente les vamos a poner una lista con todos los grupos que hay y los lugares en donde se llevan a cabo, si es matrimonios, si es solteros, si es jóvenes profesionistas, jóvenes adolescentes, grupo del club de niños también. Hay un club de niños que se está formando, las mamás llevan a los niños y se tienen actividades para ellos. Les vamos a poner una proyección aquí para la siguiente domingo. Quitar de la despensa las cosas que sabes que te hacen daño. El convivir con la esposa o con el esposo un día. Quitar los dispositivos, todo eso, todas esas páginas, todas esas secciones de pornografía, de cosas que son tentaciones que van a mermar la disciplina espiritual que nosotros tenemos. Con esta parte terminamos, vimos la parte 1, enfocarse en una cosa, era extenderse. La parte 2 era un pensamiento, dijimos, todo lo que es puro, honesto, justo, bueno, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. La parte 3, una declaración. Por ejemplo, vimos una, tú vas a escoger la tuya, pero una que escogí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una palabra que yo tengo. Y la parte 4, hábitos formados a través de disciplina. Como resumen, así que corran para ganar. Entrenen con disciplina. Recuerden que lo hacemos por un premio eterno. Corro cada paso con propósito, cada intento con propósito. Quitémonos todo peso que nos impide correr, el pecado, las atracciones, etcétera, la vieja naturaleza, y disciplino mi cuerpo para que haga lo que debe hacer. Es todo. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios que nos guíe a proponernos esas disciplinas. Necesitamos cambiar, necesitamos vivir una vida disciplinada porque corremos para ganar. Yo quisiera saber, si se ponen de pie, por favor, los que quieran un cambio en su vida, los que necesiten una disciplina, los que necesiten ya sea en el espíritu, en el alma, entre lo que mencionamos, en el cuerpo. Hay muchas cosas que debemos observar y hacer. Y eso es lo que vamos a orar. Si quieren cerrar sus ojos. Señor, nadie me conoce mejor que tú. En algunas áreas ni yo me conozco mejor que tú. Por eso es que yo quiero tener atentos mis sentidos espirituales, Señor, para escucharte.
para que me guíes. ¿En qué cosas esperas que yo me discipline para lograr hábitos que me lleven cada vez más a la santidad? Que me lleven cada vez más a tener un alma, mente, una voluntad firme, decidida en esa disciplina. Emociones que estén bajo el poder del Espíritu, controladas por el Espíritu y no como libre albedrío. Señor, nuestro cuerpo es un templo. Tú vives en este templo y nosotros guardamos este templo, cuidamos este templo o lo descuidamos. Guíanos, Señor, muévenos, Señor. Todo lo haces con un propósito y tú quieres llevarnos a conocer cada día más profundamente, a tener un conocimiento más profundo de la sabiduría, el conocimiento, la gloria y la abundancia de misericordia y poder de Dios. Llévanos, Señor, a proponernos el ser diferentes, a no conformarnos, a saber que estas cosas pequeñas diariamente, estas disciplinas que pueden durar como los atletas 10 meses bajo condiciones extremas y una alimentación muy controlada, los llevaban a la victoria. A nosotros, estas disciplinas que sabemos que están escritas en tu palabra, que tu Espíritu nos inquieta, que son aquellas cosas que te van a provocar a gozo, Señor, aquellas cosas que no van a contristarte. Señor, queremos ponerlas delante de ti. Cuando te entregamos nuestra vida, no fue de palabra, fue en hecho y en verdad, porque así queremos que sea. Y eso significa vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida es tuya. Cuando nos arrepentimos y dijimos, ven, Señor, te entrego mi vida, estábamos entregándote nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo. Ahora son del Señor. Pero tenemos responsabilidades, hábitos que tenemos que formar en nosotros para complacerte, Señor, para llevarte. Señor, que esa naturaleza de pecado se vea realmente como un hombre crucificado, muerto, y que viva ese hombre interior, ese nuevo hombre a semejanza espiritual tuya, Señor, para buscar la santidad cada día. Gracias, Señor, porque tenemos un código de conducta muy claro, que es tu palabra. Queremos obedecer tus mandamientos y andar como tú anduviste, Señor. Queremos hacer aquellas cosas que tú nos mandaste hacer, Señor, sin que falte una de ellas. En el nombre de Jesús, nosotros vamos este día, vamos a tener un compromiso contigo, Señor. Vamos a comprometernos a que ese código de conducta, cada día vamos a lograr un avance. Cada vez vamos a poner una disciplina, aquellas áreas que sabemos que tu Espíritu nos ha inquietado, que se han convertido en un pecado. Esas áreas queremos sujetarlas al Espíritu. Pero las disciplinas, el esfuerzo, esfuérzate y sé valiente, le dijiste a Josué, es una lucha, es una batalla. Queremos avanzar en esto, Señor, que puedas decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, más te voy a dar, más, todavía más responsabilidad, más vas a servirme, te voy a dar autoridad, te voy a dar gozo en abundancia, vas a ver el fruto de tus aflicciones, el fruto de tu disciplina cumplido en ti, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus hijos. No estoy hablando que eso sea necesariamente prosperidad como la que se predica. Estoy hablando de que nosotros no vamos a abrir la puerta, para que haya estorbos para las bendiciones de Dios. Pero si Dios quiere llevarnos a través de pruebas, nos consideramos afortunados, porque sabemos que Dios está moviendo algo en nosotros, quitando o agregando algo que debe haber en nuestras vidas.
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es lo que nosotros deseamos, Señor, vivir siempre agradándote en todo. Ya no es nuestra la vida, te la entregamos hace tiempo, Señor, cada quien cuando tomó la decisión. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aquel que esté en pecado, aproveche para hablar con el Señor y pedirle perdón. La Escritura dice que si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mientras que el acusador nos acusa, Jesús nos defiende delante del Padre, el cual nos ama profundamente. Tanto nos ama que su Hijo fue enviado a morir por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por trabajar en mí, Espíritu Santo, en nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque tú no abandonas la lucha, tú no abandonas el trabajo, tú sigues adelante, porque nos sigues transformando. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra y la alabanza el resto de nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a